En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, amados hermanos y amigos, al programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Y estamos en el capítulo 6. Hoy vamos a hablar del pasaje que habla de la muerte de Juan el Bautista. Y se encuentra en Marcos 6, verso 14 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio en todas partes. Y dijo Juan el Bautista, y dijo Herodes, Juan Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y otras personas del pueblo decían que Jesús era Elías, porque también Elías en su tiempo hizo grandes milagros y prodigios, los mismos que estaba haciendo Jesús, solamente que en mayor cantidad. Así que asociaban a Elías con Jesús. Y como Elías no murió, sino que fue llevado al cielo, esta gente suponía que Elías había descendido del cielo para realizar los milagros que Jesús estaba haciendo. Pero otros decían, es un profeta. Y algunos otros decían, es uno de los tantos profetas de Dios. Y al oír estas opiniones, Herodes dijo, este debe de ser Juan el Bautista, al que yo decapité y que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, su mujer, porque Herodías era mujer del hermano de Herodes, Felipe. Y entonces Juan predicaba y reprendía a Herodes diciéndole, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces Juan le decía estas cosas a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El hermano de Herodes se llamaba Felipe. Pero Herodías era una mujer muy perversa, rencorosa, una mujer muy mala. Y ejercía una influencia perniciosa sobre Herodes. Pero aunque le había pedido a Herodes que matara a Juan, Herodes le temía a Juan, sabiendo que Juan era un varón de Dios, era un hombre justo y también santo, y le guardaba a salvo de las manos de su esposa o de su mujer, de su amante, Herodías. Y oyéndoles se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana.
Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de los cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales líderes de la provincia de Galilea. Y entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Jesús comenzó su ministerio y por todas partes el Señor hacía milagros, sanidades maravillosas, de tal manera que la gente se aglomeraba y se tiraba sobre él para ver si lograban tocar, aunque sea el manto del Señor. Y cuando esto ocurría, la gente quedaba completamente sanada de sus enfermedades. Predicaba como ningún hombre había predicado hasta entonces. Y en sus controversias con los líderes religiosos de su época, Jesús los vencía a todos porque nadie podía resistir la sabiduría del Señor. Así que su fama y su nombre era notorio en todas partes. Y empezaron a surgir especulaciones. Muchos decían, es que Elías ha bajado del cielo y continúa su ministerio en este tiempo. Y asociaban a Jesús con Elías porque así como Elías hizo milagros semejantes a los que hacía Jesús, entonces por esa razón decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o el profeta porque habían leído a Moisés que decía que en el futuro Dios iba a levantar un profeta como él. Y otros decían, es uno de los profetas, porque en esa época habían escuelas de profetas. Y pensaban que Jesús era miembro de una de esas escuelas que hacía grandes milagros. Pero Herodes dijo, este debe de ser Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, y por eso es que en él actúan poderes sobrenaturales. Esto lo dijo Herodes porque quizás Herodes tenía un profundo remordimiento y es bastante probable que lo tuviera, porque en contra de su voluntad, por haber hecho una promesa precipitada a la hija de Herodías cuando había bailado en una fiesta que Herodes había organizado, invitando a la gente más importante de su tiempo, de su ciudad. Y delante de ellos le había dicho a la muchacha, pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré hasta la mitad de mi reino. Era un dicho común que un rey hablara de esa manera cuando quería recompensar, agasajar o honrar a alguien que había ganado su simpatía. Y en este caso, la hija de Herodías era la que había bailado. Y había bailado de tal manera que había agradado a Herodes y a todos los que con él estaban. Fue un gran espectáculo. Y era costumbre en aquella época que habían
danzarines y danzarinas que amenizaban las fiestas. Y también se invitaban artistas, personas que cantaban, declamaban. Era parte de la fiesta. Entonces, en ese contexto, Herodes le dijo a la hija de Herodías que le pidiera cualquier cosa, que él quería recompensarla por la habilidad que esta muchacha tenía en la danza. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y no solamente le dijo estas palabras, sino que comprometió su integridad y le juró: todo lo que me pidieres te daré, hasta la mitad de mi reino. Era una manera de decir: quiero agasajarte, quiero recompensarte, pídeme lo que quieras. Y le juró para que supiera esta muchacha que él iba a cumplir con su promesa. Y esta muchacha no sabía qué pedir. Era una buena oportunidad porque un rey no le habla a un súbdito de esta manera. Es un grande privilegio que un rey le diga a un súbdito: pídeme lo que quieras y yo juro delante de todos estos que están conmigo, que eran personas importantes, eran líderes, yo te lo daré. Y ella no sabía qué pedir, necesitaba pensarlo. Y entonces fue a donde su madre, Herodías, y le preguntó: ¿qué es lo que puedo pedir? Entonces esta mujer perversa, Herodías, aprovechó la ocasión, la coyuntura, y le dijo a su hija: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces la muchacha, obediente a su madre, porque su madre tenía mucha influencia, no sobre su propia familia, sino sobre Herodes. Y entonces ella entró prontamente o regresó a donde estaba Herodes. Y yo quiero, le dijo, que me des la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y el rey se entristeció y mucho a causa del juramento y de los que con él estaban en la mesa, y no quiso desecharla. Aquí hay una lección para nosotros, y yo pienso que es una lección para todo ser humano. En la vida nosotros hacemos promesas, y a veces hacemos promesas precipitadas. No pensamos en las consecuencias que pueden traer en sí esas promesas que nosotros hacemos. Y cuando alguien toma nuestra palabra empeñada, como en este caso, entonces hasta cuando medimos las consecuencias, nos damos cuenta que nos hemos precipitado en las promesas que hemos hecho. Además, Herodes había jurado. Y había jurado delante de todo el liderazgo que él había invitado para esa fiesta.
estaba profundamente comprometido. Herodes no quería decapitar, no quería quitarle la vida a Juan. Le temía. Herodes era un hombre que, a pesar de su maldad, él tenía todavía una cierta sensibilidad y temía a Juan porque sabía que Juan era un hombre justo, un hombre que temía a Dios y era un hombre digno. Y aunque Juan le hablaba a Herodes respecto a todas sus maldades que había hecho, y en especial señalaba el adulterio de él, agravado por el hecho de que estaba cometiendo adulterio con la esposa de su propio hermano que se llamaba Felipe. Juan actuó de una manera correcta, en consonancia con la voluntad de Dios, porque los profetas en aquel entonces y en todas las épocas de la historia de la humanidad, estoy hablando de los profetas de Dios, son la voz de Dios, advirtiendo a los líderes de los pueblos, de las naciones, advirtiendo a los que gobiernan las naciones sobre sus maldades, sus injusticias, sobre sus pecados y aberraciones. Todos los profetas de la antigüedad habían hecho lo mismo que estaba haciendo Juan. Porque el profeta es el que anuncia al pueblo lo que está mal. Es el que es la voz de Dios, que señala el pecado y las maldades y depravaciones que existen en los pueblos. Era un escándalo, era algo reprochable y muy reprochable de que un rey que gobernaba una nación diera un ejemplo muy malo a toda la congregación, a todo el pueblo, viviendo en adulterio con una mujer que era la esposa de su hermano Felipe, en este caso. Así que Juan cumplía con el mandato de Dios y Juan era un hombre lleno del Espíritu. Era un hombre que no tenía temor y que no buscaba la opinión de los demás, no buscaba la gloria de los hombres, sino que no, y sin temor alguno, con todo de nuevo, reprendía a Herodes. Pero con todo, Herodes respetaba a Juan. Veía en Juan las virtudes que él no tenía. Y entendía que Juan era un profeta de Dios. Y por eso no quería tocarlo. Pero Herodías aprovechó la ocasión para pedirle a Juan, por mediación de su propia hija, la cabeza de Juan. Mañana continuaremos hablando de esta muerte de Juan, que es el precursor de Cristo. Es el que Dios, el Padre, envió a la tierra para preparar el camino al Mesías, diciéndole al pueblo que se arrepintiera de sus pecados. Lo espero entonces mañana para que continuemos estudiando
todo lo referente a la muerte de Juan el Bautista. Hasta mañana y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.